¿Qué tal? Hoy presentamos vidas entre el susurro de las hojas, la sombra viva de los árboles y el aliento verde que palpita en el corazón de una de las metrópolis más imponentes de Latinoamérica, la Ciudad de México. Y bueno, iniciamos este programa desde el Parque Hundido de esta capital, que lleva su nombre justamente porque fue un lugar con una historia singular. En otro tiempo fue una ladrillera, así como lo escuchan, y cuando la arcilla se agotó, la tierra misma cedió, formando una hondonada natural que terminaría regalándole su nombre popular, el de Parque Hundido. Con el crecimiento moderno de la ciudad y la urbanización, este sitio se transformó en el parque que hoy respira vida, memoria y comunidad. Soy Aisa García y quiero que me acompañen en este recorrido fascinante por las expresiones artísticas que dan color y sentido al mundo. Pero antes, descubramos juntos las noticias más relevantes de la semana. La cantante colombiana Shakira hizo historia en la Ciudad de México al reunir a más de 400.000 personas en un masivo concierto en el Zócalo. Con un lleno absoluto, la artista rompió el récord de asistencia previo, superando la marca de los 300.000 espectadores que ostentaba la agrupación Los Fabulosos Cadillacs desde 2023. Visiblemente emocionada, la intérprete de Loba calificó el encuentro como un sueño poético, agradeciendo la fidelidad de sus seguidores. Esta presentación marcó su regreso triunfal al principal espacio público del país tras casi 2 décadas de su primera actuación en la emblemática Plaza Mexicana. El espectáculo sirvió como broche de oro para una exitosa gira de 30 conciertos por suelo azteca, iniciada en marzo de 2025. Además de la capital, la compositora recorrió ciudades como Querétaro, Guadalupe, Puebla y Veracruz, consolidando su impacto cultural y musical en toda la región. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán anuncia su esperada segunda edición, que se realizará del 13 al 22 de marzo en el Parque Aztlán de la Ciudad de México, ubicado en la segunda sección del bosque de Chapultepec. El evento busca fomentar la lectura en niñas, niños y jóvenes a través de un concepto único que integra una feria literaria dentro de un parque de diversiones. La programación cultural incluirá conciertos, talleres creativos, teatro y presentaciones de libros con autores. Este año, la Unión Europea participa como invitada de honor, ofreciendo actividades de intercambio cultural con diversos países del continente. La edición pasada demostró el gran interés de las familias por este modelo, que convierte el acceso a los libros en una experiencia lúdica y atrayente. Este innovador formato, que combina la literatura con la diversión de un parque de atracciones, busca ser un referente en el calendario cultural de la capital. La India vive una de sus jornadas más vibrantes con la celebración del Rangali Holi, el gran día del Festival de los Colores. La actividad, que tiene lugar tras la noche de hogueras, transforma calles, plazas y templos en un estallido de gulal y agua de tonalidades brillantes. La jornada del martes 3 de marzo estuvo marcada por el Holika Daham, el ritual en el que miles de familias encendieron hogueras para conmemorar el triunfo del bien sobre el mal, rememorando la leyenda de Prahlad Holika. El momento del ritual se determinó en función del Purnima Tithi. Al amanecer del miércoles 4, millones de personas en toda la nación, desde Uttar Pradesh hasta Gujarat, salieron a las calles para el Dulandi. Esta celebración es la segunda más importante después de Diwali, que no solo marca el triunfo de la virtud, sino también el amor divino entre Radha y Krishna. Más allá de la gala, los premios Goya 2026 se transformaron en una plataforma de denuncia global. Durante esta 40ª edición, el cine iberoamericano alzó la voz para condenar el genocidio en Gaza y repudiar los recientes ataques contra Irán. Los artistas señalaron directamente la responsabilidad de la administración sionista y el respaldo de Estados Unidos en esta escalada de violencia regional. El compromiso se hizo visible en la alfombra roja a través de pines con la consigna Palestina Libre,
libre. Figuras como Miki Esparvé y Carlos Cuevas defendieron que la cultura debe actuar como altavoz frente a las atrocidades, rechazando la neutralidad ante una crisis humanitaria que no se detiene y que exige acciones inmediatas para visibilizar los crímenes en territorio palestino. La jornada también sirvió para cuestionar la pasividad de la comunidad internacional. Cineastas como Daniel Guzmán y Hernán Sin denunciaron la expansión de las agresiones hacia suelo iraní, calificándolas como un infanticidio y una estrategia de control hegemónico. Los creadores alertaron sobre el uso del poder mediático para normalizar un genocidio que ocurre frente a los ojos del mundo. Abrir un libro es asomarse a un comienzo distinto cada día. Más que entretenimiento, las páginas de un libro pueden convertirse en maestras silenciosas porque nos dejan aprendizajes duraderos. Por eso vamos a abordar nuestras recomendaciones de la semana en Vidas. Y quiero presentarle dos títulos, ambos de editorial Océano. Y estos libros invitan a mirarnos y a mirar la historia con otros lentes. El primer libro es Decidí vivir como soy y es de Kim Soo-yoon, una guía cercana y reflexiva que propone dejar atrás las comparaciones para reconciliarnos con nosotros mismos, con quienes somos. El segundo volumen se titula Yo, Sor Juana, y lo escribió Pedro J. Fernández. Se trata de una obra que revive la vida y la voz de Sor Juana Inés de la Cruz, destacando la valentía con la que esta poetisa desafió las normas de su época a través de sus letras, a través de su palabra. Dos lecturas distintas, pero unidas por un mismo hilo, el de inspirarnos a pensar, a sentir y, claro, a crecer. Recuerde que nuestra cuenta es @vidastelesur, tanto en X como en Instagram, y bueno, está abierta para sus opiniones y recomendaciones. Esas las esperamos por ahí. También puede enviarlas a mi cuenta, que es @aisatelesur. Vamos a una breve pausa, pero pronto regresamos. Ahora vamos hasta Venezuela para conocer qué es la librería mediática, pero yo les adelanto que se trata de un espacio sin estantes que más bien viaja por la radio, la televisión y las redes para llevar la lectura a todos los rincones del mundo. Se trata de una campaña que no solo busca visibilizar libros, sino también fomentar y hacer crecer el importantísimo hábito de la lectura entre todos aquellos que quieren mejorar su capacidad intelectual. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Es la historia que sigue. Una niña que miraba los libros con asombro descubrió que su mayor placer era conversar lo leído. La librería mediática no nace de un formato televisivo, sino de esa vocación temprana. No es un producto, es una extensión de quien siempre creyó que leer es también escuchar, preguntar y encontrarse con el otro. La librería mediática, yo creo que yo siempre la tuve en la cabeza, porque toda la vida estuve alrededor de los libros. El misterio de la lectura siempre me llamó la atención. Y a medida que pasaban los años, me daba cuenta que me era placentero hablar de esos libros con otras personas. Y ya siendo adulta, pensé que una buena orientación del estudio del periodismo era la divulgación de la fuente editorial. Y empecé a preguntarme qué le gustaba a la gente, qué hacía que la gente se acercara a los libros. María Alcira entendió que los libros no están separados de la vida, están en la calle, en la música, en lo que duele y lo que alegra. La librería mediática es ese puente tendido entre lo que se vive y lo que se lee. Es el resultado de haber escuchado durante años a niños, jóvenes y padres de preguntarles qué les gusta, qué buscan, qué los acerca a la lectura.
Y con un grupo de niños, jóvenes y sus padres, desarrollé un método que se llama medios de comunicación y lectura. Fue una investigación cualitativa. Y me di cuenta de que mientras más relacionabas lo que estaba fuera de los libros con los libros, te dabas cuenta que los libros daban para todo. Y a partir de ahí me pareció que podía hacerse un programa en el que se relacionara todo con libros, y ahí surgió la librería mediática. La clave es adaptarse al libro, no someterlo. La librería mediática demuestra que hay más personas interesadas en leer de lo que el mundo cree y que lo sensible también tiene cabida en la pantalla. Claro, la televisión no es amiga de los libros, pues los libros supuestamente son antitelevisivos. Nosotros hemos demostrado que hay más gente interesada en los libros de lo que el tópico nos dice. Entonces, el reinventarnos en cada programa creo que es una de las claves de la librería mediática. No tener un esquema cerrado, adaptarnos al libro y no el libro a nosotros, ser una especie de camaleones que van rondando los temas y los invitados, los sitios donde se hace la librería mediática, para hacer realmente una librería. La librería tiene de todo para todos, y creo que ese es el hito de un buen programa de libros para la televisión. La librería mediática se parece a una librería de verdad. Tiene estantes para todos, voces distintas, miradas diversas. María Alcira no busca un espectador ideal, sino que cada persona encuentre allí un libro, una palabra que le pertenezca. Es un acto de generosidad televisiva. El programa se mueve, se transforma, se pliega al otro. La entrevista con Ana Enriqueta Terán, que casi cumplía 90 años. Fue tan impresionante ese momento que pasamos con ella. Fuimos mi esposo y yo con nuestra cámara. Y estuvimos casi 6 horas hablando con ella, y cuando regresábamos de Valencia a Caracas, yo le dije a mi esposo Isidoro, ni siquiera aceptamos un vaso de agua. Era tan fascinante su actitud, lo que decía, su poesía, saber que estábamos con ella. Y después ella no quiso hacer más entrevistas con más nadie. Decían, ¿ustedes quieren una entrevista? Busquen la entrevista con María Alcira. 20 años de crónica no son un archivo, son una conversación que sigue abierta. Allí están los escritores, los lectores anónimos, los que fueron invitados una vez y no sabían que quedarían guardados en esas páginas del programa. Sí, los libros han querido recoger en periodos de 7, 8 años todo lo que sucedía en la librería mediática, las reseñas que hicimos, los programas, las críticas literarias. Aunque no lo somos, uno termina siendo un crítico literario cuando hace un programa de libros, las experiencias, las anécdotas, la crónica. Entonces terminan siendo como una especie de historia de lo que se lee, de lo que se escribe, de lo que se vive en Venezuela y en los países que hemos visitado. La librería mediática es un tejido de rostros, de voces, de encuentros. Cada libro recomendado es una confesión, cada entrevista un abrazo, cada programa una mesa compartida. 20 años después, este tejido no es archivo, es casa, y como toda casa, sigue abierta, esperando a quien llega con un libro en la mano y ganas de conversar. Quiero contarles que el Parque Hundido, donde estamos, destaca no solo por el desnivel que tiene de su piso con la calle principal, sino también por estas esculturas prehispánicas dispuestas a lo largo de 6 rutas temáticas, señaladas con líneas, lo cual hace que un recorrido por este lugar se convierta en circuito cultural, porque está inspirado en diversas civilizaciones mesoamericanas. Dicho esto, les propongo hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros, porque aún hay mucho más que descubrir en Vidas.
vamos a hablarle acerca de la edición de libros, que para nosotros en Telesur se trata del viaje que transforma un manuscrito en el libro que llega a sus manos. Se trata de un proceso invisible, pero fundamental, que le da vida a cada página antes de ser leída. Vamos a descubrir esta importante labor de la literatura en la historia que sigue. La edición de un libro transforma un manuscrito inicial en una obra publicable. Es un proceso que va más allá de la mera corrección, actuando como un puente entre la creación del autor y la experiencia del lector. Cada fase busca refinar y potenciar la idea original para que pueda comunicarse de manera efectiva y perdurable. El papel de un editor fundamentalmente es crear experiencias de lectura. Entonces, quien hace un libro, quien está trabajando para convertir un texto en un libro, tiene que encontrar una forma de imaginar de qué manera el que va a leer va a percibir lo que se le va a ofrecer como libro. Esto implica que muchas veces hay que intervenir el texto, hay que hacer un trabajo con el autor o la autora para resolver, ajustar, eventualmente incluso modificar ciertos elementos en la estructura, en el tono, en la manera de tratar los textos que puede tener originalmente el autor cuando lo crea, porque se piensa en que el libro va dirigido a un público que, como sabemos, es una agrupación de personas que comparten ciertas aficiones, ciertos intereses en común, pero sobre todo es importante imaginarse como editor, como gestor del contenido, a un destinatario. Comienza con una revisión objetiva del contenido, donde se evalúa la estructura y coherencia de la historia. Esta etapa, que puede incluir lectores externos, es crucial para fortalecer la narrativa antes de pasar a correcciones más técnicas. Se sientan así las bases sólidas sobre las que se construirá el resto del libro. Bueno, ese es probablemente el punto más crítico de la gestión de los contenidos. Cuando decíamos que un editor trata de imaginar la mejor experiencia de lectura posible e interviene el texto, en buena medida es porque el texto justamente puede presentar problemas, detalles, eventualmente incluso, como dice la pregunta, algunas debilidades que le restan fuerza o que dispersan la energía del texto o que pueden generar fatiga, cansancio. Hay que entender algo. Cuando el texto pasa a las páginas de un libro que ya tiene un formato y una serie de características y se piensa además en ciertos estándares para garantizar que una línea de texto no exceda de lo recomendable para que el ojo vaya, se mueva de la manera más cómoda. Y hay que trabajar mucho con el autor o la autora para que entienda que muchas veces la forma como plantea algo, la manera como lo estructura, el tono que usa, el nivel del lenguaje, el manejo de la información, puede no ser el más adecuado para el tipo de público al que se dirige. Luego, se aplica una corrección ortográfica y de estilo, un trabajo minucioso que elimina errores gramaticales y afina la sintaxis. Esta fase busca la perfección del lenguaje, asegurando que la prosa sea clara y fluida. Es muy importante manejar las palabras con propiedad. No solamente conocer el idioma, que para la mayoría de las personas nuestra lengua nativa no es una lengua que aprendimos, sino que es una lengua que adquirimos, que se instaló en nosotros. Entonces la corrección ortotipográfica responde a eso. Es algo sumamente delicado porque de eso depende mucho que el texto, que tiene que ser riguroso, claro, que el texto sea también un texto correctísimo desde el punto de vista de la gramática y la ortografía, pero además un texto lo suficientemente adecuado desde el punto de vista del código en el que nos comunicamos.
El diseño da forma visual a la obra, tanto por fuera como por dentro. La portada actúa como gancho principal, mientras que la maquetación define la tipografía y los espacios interiores para garantizar una lectura cómoda y atractiva. Ambos elementos crean la identidad física que acompañará al contenido. Aquí lo que aparece es un caimán. Porque Doña Bárbara es una novela de caimanes. Desde el comienzo de la novela hay un caimán centenario, ancestral, mitológico prácticamente, que habita en ese río y está mirando atentamente a ese hombre que viene en el bongo y lo va siguiendo con la mirada y siempre va a aparecer y desaparecer a lo largo de la novela. Entonces, aquí, ¿qué se trató de hacer? Buscar un elemento de la novela que para quienes ya la habían leído puede evocar lo que ya sabe, para quienes no las han leído puede causar curiosidad y puede llegar a crear el interés por entender por qué aparece un caimán en la novela. Esa ya es una forma de darle un empujón, un motivo más, despertar una inquietud a quien va a leer. La elección del formato y el papel materializa el libro. Decidir el tamaño, el tipo de papel, como el offset para el texto o el estucado para imágenes, define la experiencia sensorial del lector. Es el último paso para convertir un manuscrito en un objeto cultural tangible y listo para el mundo. Lo que sigue en Vidas es el espacio donde las personas experimentadas en hacer arte nos cuentan cómo llegaron a encontrar ese momento en que dicen, sí sé, aunque quiero aprender más. Vamos a escuchar al fotógrafo documental Pablo Piovano sobre los tesoros que resguardan la memoria y los recuerdos en la fotografía. Adelante. El tesoro cultural de la fotografía, lo más importante creo que guarda la fotografía es la memoria. Es la memoria de un tiempo y de un lugar, la memoria de un pueblo, en este caso el pueblo mapuche. Pero es algo que nos permite pensar desde muchos lugares, ¿no? De la antropología, de la sociología, desde lo socioambiental también, el impacto que está generando en el medio ambiente. La fotografía tiene muchas disciplinas, ¿cierto? Esta es una, la fotografía documental, la que estoy utilizando es una. Pero por sobre todas las cosas es la posibilidad de guardar memoria. Y se genera algo muy preciado para mí en la fotografía, que es la posibilidad de estar en los lugares donde creemos que es importante estar y al mismo tiempo es una forma de relacionarse con el arte, con lo creativo, con lo que nos inspira. Ese trabajo de obraje, de cotidiano para poder, ojalá algún día bajen los duendes y nos permitan hacer algo que se relacione con la belleza. Antes de concluir nuestra cita semanal, quiero agradecerle por su leal compañía. Y bueno, también me gustaría que respondieran a la pregunta de la semana y es, ¿quién es su artista visual favorito? Puede ser de cualquier época o nacionalidad, pero bueno, la respuesta la espero en @vidastelesur, es nuestra cuenta oficial, tanto en X como en Instagram. Puede también enviar su respuesta a mi cuenta, que es @isatelesur. Yo estaré leyendo para poder interactuar con cada uno de ustedes. Y bueno, ahora sí vamos a cerrar nuestra edición y es con la canción Acidito de Cecilia Todd. Soy Aisa García y me despido deseándole una semana llena de arte, pasión,
naturaleza y por supuesto mucha buena vibra. Chao. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de